Hola, bienvenidos a nuestro canal ClicaProfes. En este video vamos a empezar con el curso de álgebra básica. Este es nuestro primer video. ¿Qué es un término algebraico? Un término es el producto de una o más variables y una constante literal o numérica, que está compuesto por coeficiente numérico con su respectivo signo, factor literal, también llamado variable, y exponente o grado del factor literal. Tenemos aquí de forma simbólica y vamos a observar sus partes. El primero de ellos se llama coeficiente, que viene constituido del signo y el número, seguido por el factor literal o también conocido como variable. Por último tenemos el exponente o también llamado grado del factor literal. En esta parte, de forma simbólica, tenemos el coeficiente con el signo positivo. Acá, de forma simbólica, el coeficiente con el signo negativo, pero sus partes son equivalentes. Tenemos el coeficiente, el factor literal o variable y por último el exponente o grado del factor literal. También vamos a hacer énfasis en algo importante. ¿Qué es esto del factor literal? Porque esta variable x siempre está multiplicándose con respecto al coeficiente. Por ende, se llama factor literal. Aquí tenemos de forma simbólica, y acá tenemos un ejemplo que vamos a determinar sus partes. El signo positivo y el número 5 corresponde al coeficiente. El factor literal o variable, en este caso la variable x. Y por último, el exponente o grado del factor literal, en este caso el exponente 3, comúnmente llamado grado. De esta forma hemos determinado cada una de estas partes en base a este ejemplo. Proseguimos con los demás ejemplos. Tenemos aquí ejemplos de lo que corresponde a un solo término algebraico. Como en este caso nuevamente te recordamos sus partes: coeficiente 4, factor literal x, exponente o grado del factor literal 3. También vamos a hacer énfasis en algo importante. Un término es el producto de una o más variables y una constante literal o numérica. En este caso, el ejemplo que hemos visto corresponde a una sola variable. Ahora vamos a ver los demás ejemplos. Con una sola variable, menos 5 y al cubo. También, nuevamente, con una sola variable, x al cubo. Con dos variables. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor literal ya no va a ser solo 1, sino 2. Ejemplo, con dos variables menos 3x cuadrado y al cubo. Con tres variables, 4 tercios x a la quinta y al cubo z. Tenemos tres variables, la primera x, la segunda y, la tercera z. Con cuatro variables, tenemos p cuadrado, q al cubo, r a la quinta y t a la cuarta. Cuatro variables. Y nuevamente con una sola variable. En este caso, tenemos el valor de 5. ¿Por qué corresponde a una sola variable? Siempre que tengamos un número, corresponde a un ejemplo de un solo término algebraico, que además, si existe una variable, debemos de entender que también sí va a tener un factor literal y también el exponente o grado de ese factor literal. Simplemente que no se va a utilizar o no se suele visualizar. Entonces, vamos a determinar cuál es esa variable y cuál es de ese grado. La variable, cuando tengamos un número, siempre va a ser cualesquiera que estemos trabajando. En este caso, como mayormente colocamos x, vamos a colocar esta misma variable x y el grado, el valor de 0. Por lo tanto, en este ejemplo sí corresponde a una variable cuando estemos hablando de un término algebraico. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.